Hola, aquí os dejo el tema del arte nazarí, la Alhambra y el Generalife. Es un tema muy sencillito en el que casi todo el tema es la descripción de lo que es el recinto de la Alhambra y el Generalife. Como todos los temas, empiezan con un contexto histórico, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos dentro del arte nazarí, que es el arte que se dio en el Reino de Granada, os he hecho aquí un pequeño compendio de lo que sería el contexto histórico del reino nazarí de Granada, que fue el reino que quedó de Al-Ándalus después de las conquistas cristianas desde el siglo XIII hasta el finales del siglo XV. ¿De acuerdo? Después tenemos aquí las características de la arquitectura nazarí. Eso en este tema no viene porque prácticamente son las mismas características que vienen en el tema anterior de la mezquita, donde vienen las características de la arquitectura de Al-Ándalus, ¿vale? Entonces habría que remitirse a estas características, que prácticamente son las mismas que las de la Alhambra. Y por último, la parte más importante del tema sería la descripción de la estructura y características del recinto de la Alhambra y el Generalife. Así que vamos a empezar por el contexto histórico. Bueno, como ya sabemos, en el año 711 se produce la invasión musulmana de la península ibérica y al territorio conquistado por los invasores se denomina desde entonces Al-Ándalus. Como hemos visto en el tema anterior, a lo largo de esos 8 siglos, el territorio de Al-Ándalus se va reduciendo porque los cristianos van conquistando ese territorio, hasta que llegamos por fin al siglo XIII. ¿Vale? En el siglo XIII, los cristianos, después de haber derrotado a los almohades en la batalla de la Nava de Tolosa, irrumpen en el valle del Guadalquivir y lo único que queda ya de lo que fue Al-Ándalus hacia el siglo XIII era el reino nazarí de Granada. Para remontarnos a los orígenes del reino de Granada, tenemos que hablar de un señor llamado Al-Amar, el rey Al-Amar, que fue un noble musulmán de Arjona que a principios del siglo XIII se va a trasladar a Granada y va a fundar allí la dinastía nazarí, que es el nombre de la dinastía de los sultanes que van a gobernar todo el reino de Granada durante esos 3 siglos hasta que termina en 1492 con la toma de Granada por los reyes católicos. También podemos decir que el reino nazarí de Granada en principio comprendía lo que son las actuales Jaén, Málaga, Granada, con su capital, y Almería. Y que este reino va a sobrevivir aproximadamente unos 300 años, del siglo XIII al XV, que es el último reducto islámico de lo que es el Al-Ándalus, y que poco a poco los cristianos van a ir conquistando parte de los territorios del reino de Granada hasta quedar a fines del siglo XV reducido a Granada capital y alrededores. ¿Por qué logra este reino sobrevivir casi 300 años rodeado de cristianos? Pues gracias a una política de alianzas con los cristianos y de sometimiento tributario, es decir, los sultanes del reino de Granada pagaban tributos, pagaban impuestos a los reyes cristianos y además durante ese tiempo los cristianos estaban muy entretenidos porque tenían una serie de luchas internas entre, entre los nobles y los reyes, entre los mismos reyes entre sí, y también había una serie de problemas de conflictos con los campesinos, y por eso durante mucho tiempo los reyes cristianos dejaron aparcado la conquista del reino de Granada. Finalmente, a finales del siglo XV, los reyes católicos, una vez que solucionan todos esos problemas, terminan de conquistar el reino de Granada, entran finalmente en la ciudad de Granada el 2 de enero de 1492 y su último califa, o mejor dicho sultán, Boabdil,
rinde la ciudad a los reyes católicos Isabel y Fernando, llegando a su fin la dominación musulmana, o lo que es lo mismo, llega a su fin lo que fue Al-Ándalus. Esto podría ser un poquito el contexto histórico, ¿vale? Para hablar de las características de la arquitectura nazarí, que sería algo muy parecido a hablar de las características de la arquitectura andalusí, tenemos que irnos al tema anterior, ¿vale? En el tema anterior ya vimos que la arquitectura es el arte por excelencia del arte islámico, es decir, no vamos a ver ni pintura ni escultura, porque tuvieron estas artes muy poco desarrollo dentro del arte, porque el Corán no veía con buenos ojos las representaciones figurativas, ya sea de personas, animales, eh, y por supuesto de la figura de Alá o de Mahoma el profeta. Es una arquitectura que está hecha a base de materiales pobres y feos. Por tanto, se utiliza muy poco la piedra, tal vez en la Alhambra sí hay partes que sí son de piedra, que es un material más caro, y lo que predominan son materiales pobres y baratos, como son el ladrillo, la madera, el yeso y la mampostería. Para enmascarar esta pobre apariencia de estos materiales que son feos y baratos, se van a recubrir con una serie de elementos que le van a dar una apariencia de riqueza, como puede ser cerámica de colores, yeserías, etc. Vamos a ver también que son edificios muy horizontales, es decir, no son edificios muy altos. Al mismo tiempo son edificios técnicamente bastante simples, digamos. La mayoría de las cubiertas eh, son cubiertas, digamos, planas, y nos vamos a encontrar muy poquitas cúpulas y bóvedas. Y cuando las hay, son de una extrema simplicidad. También van a ser los edificios donde van a contrastar los exteriores, eh, que son bastante simples, bastante pobres y bastante austeros, y sin embargo, donde nos vamos a encontrar esa riqueza decorativa va a ser en el interior. También vamos a ver, esto sobre todo en la mezquita de Córdoba, más que en la Alhambra, que se van a reutilizar materiales de edificios antiguos de épocas pasadas, es decir, de edificios romanos y visigodos. Se van a aprovechar pues columnas, mármoles, capiteles, etc. Y el apartado tal vez más importante y más reseñable del arte andalusí y del arte nazarí va a ser la decoración. El acento se va a poner siempre en la decoración. Y vamos a ver que se van a utilizar diferentes, diferentes temáticas, como por ejemplo los temas vegetales, llamada también decoración de ataurique. Por ejemplo, aquí vemos una yesería con motivos vegetales, con tallos, hojas. También vamos a ver motivos geométricos, a eso se llama decoración de lacería, presente sobre todo en puertas de madera, en azulejos vidriados de colores, y suelen tener forma geométrica, principalmente forma de estrella. También vamos a encontrar decoración a base de la propia grafía, la propia escritura árabe, como vemos aquí en este trocito, ¿vale? Porque la misma grafía árabe servía para decorar. En el caso de la Alhambra, lo que aparecen son poemas de alabanza al soberano, ¿de acuerdo? Y en el caso de la mezquita de Córdoba vamos a encontrar versículos del Corán por toda la mezquita. También vamos a encontrar en la Alhambra algo que también encontramos en la Giralda de Sevilla, que son los paños de Sebca, ¿vale? Los paños de Sebca son esta especie de redes de rombos que se forman cuando hay una serie de arcos que se cruzan entre sí, dando lugar a esta especie de rombos. Y también nos vamos a encontrar mucho en la Alhambra lo que son los mocárabes. Los mocárabes sería unas piececitas de madera
de diferentes formas geométricas que se ensamblan entre sí y que dan lugar a una decoración que parece salida de una cueva, como si estuviésemos en una cueva con estalactitas y estalagmitas. Por ejemplo, tenemos mocárabes en la Alhambra, aquí, ¿vale? En una de las bóvedas que vamos a ver, de las pocas cúpulas que hay, esto sería una cúpula de mocárabes. Tenemos que pensar que estos mocárabes además se pintaban sobre todo en color azul, en color dorado, simulando un cielo, y el efecto de esos mocárabes era bastante sorprendente. Y por último, hablando de las características de la Alhambra, ¿vale? Nos vamos a encontrar la Alhambra y también en la mezquita una ornamentación que se hace sobre placas de yeso, ¿vale? Placas de yeso, que es un material muy blando y muy barato, ¿vale? Sobre el que se inscriben una serie de motivos ornamentales, como vemos aquí, en esta decoración de taurique o decoración vegetal. Bien, esto en cuanto a las características generales. Y ahora vamos a dar paso a la descripción de lo que es el recinto de la Alhambra y el Generalife, que es el corazón de este tema.